Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Leticia Costa. En breve conversaremos con ella. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, aquí tenemos a la doctora Leticia Costa. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Placer para mí estar aquí. Doctora, usted es médico bioquímico clínico. Sí, así es. ¿En qué consiste esta especialidad? Porque habiendo tantas áreas en la medicina, está como que es un poquito desconocida. Bueno, es una especialidad que realizamos en España, vía MIR. Es una especialidad médica que es la medicina del laboratorio, bioquímica clínica y análisis clínicos. ¿En nuestro país existe o solamente se puede estudiar a nivel internacional? En nuestro país, la medicina de laboratorio es realizada se hace una licenciatura y es realizada por bioanalistas. Ya entiendo, o sea que usted te viene siendo como un plus en el bioanálisis que tenemos en el país. Mi grado es de médico sí. Y soy especialista en bioquímica clínica. 4 años de residencia médica. Sí. Entiendo. Pues hoy vamos a tocar un tema bastante importante y sobre todo celebrando el mes del cáncer de mama y toda esta campaña que hay. Y yo entiendo que una detección temprana es muy importante. ¿Cuáles medidas usted entiende que deberían realizarse para esta detención temprana y evitar tantas muertes por esta enfermedad? Bueno, es muy bien sabido por todos que los factores principales para poder diagnosticar y evitar las muertes precoces por el cáncer de mama o la cantidad tan grande de muertes por cáncer de mama radica en el diagnóstico temprano. Sí. En el diagnóstico temprano quiere decir encontrar un cáncer de un tamaño pequeño. Entiendo. Y de una extensión también temprana, que no esté extendido el cáncer. Mientras más precoz es la detección, pues mayor supervivencia tiene el paciente. Sí. ¿Hay alguna forma, no sé si sería como muy arriesgada esta pregunta, pero sí, de detectar el cáncer antes de que surja? ¿Por alguna valor alterado de alguna forma? ¿O siempre ya cuando surge la detección es porque ya está en el cuerpo de la persona? Precisamente de eso se trata este mes de concientización, porque no debemos esperar a tener síntomas, a presentar síntomas, para nosotros poder detectar tempranamente el cáncer. De esto se trata los exámenes periódicos que se deben de hacer para que esa detección pueda ser lo más temprano posible y por lo tanto la supervivencia también lo sea. Se pueda dar un diagnóstico a tiempo, un tratamiento avanzado también personalizado para la persona afectada. Sí, entiendo. Doctora, ¿y cuáles son estos estudios que se pueden realizar?
Bueno, tenemos la mamografía, que hoy por hoy no tiene sustituto, es uno de los gold estándar para hacer, si se quiere, el screening o la evaluación periódica, que dependiendo de la edad de la persona, pues entonces se suele hacer anualmente a partir de los 40 años de edad. Existe esa opción de hacérsela anualmente, y luego de los 44 años de edad es obligatorio hacérselo cada año. Ok. ¿Y hay algunas pruebas de laboratorio que también se puedan hacer para detectar el cáncer? Bueno, las pruebas de laboratorio en todo caso son complementarias al diagnóstico. Existen marcadores tumorales que sí que no se ha comprobado una especificidad para el cáncer de mama, pero sí cuando se ven alterados, como es el antígeno carcígeno embrionario, y el marcador tumoral, ese marcador tumoral es el que nos da la alerta de que puede haber un proceso neoplásico en el paciente. No necesariamente un cáncer de mama, pero sí nos puede dar la orientación de que existe una neoplasia caminando. ¿Y estos exámenes de laboratorio generalmente cuando se lo mandan a hacer un paciente, o el paciente debe solicitarlo? Bueno, en estos casos ya los pacientes están con sospecha o alta sospecha clínica. Entonces eso quiere decir que hay signos y síntomas que se están poniendo de manifiesto. Entonces, de lo que se trata este mes de la concientización es de hacer un diagnóstico antes de que se presenten los síntomas. Sabemos que cada 2 minutos se produce un diagnóstico de cáncer de mama en el mundo, y que estos diagnósticos en un 99% se hace en mujeres y un 1% en hombres. Entonces sabemos también que hay aproximadamente un 98% de supervivencia si se logra hacer el diagnóstico temprano. Pero usted acaba de decir algo bastante importante, porque la campaña que hay es cáncer de mama y solamente rosado mujer, y acaba de mencionar que existe en el hombre. ¿A un hombre le puede dar cáncer de mama? Sí, claro, le puede dar cáncer de mama a un hombre, en un porcentaje muy ínfimo, lógicamente, solamente el 1% de los casos de diagnóstico de cáncer de mama en hombres, pero sí es posible. Por lo tanto, no quedan exentos de las campañas. Claro, entiendo. Pero nos enfocamos principalmente en las mujeres porque son las más grandemente afectadas. Sí, claro, claro. Doctora, ¿y estas pruebas que usted acaba de mencionar, son pruebas que los seguros la cubren o son muy costosas? Porque siempre todo lo relacionado con el cáncer se ve muy ostentoso, costoso de todas las formas. Y quizás estas pruebas que arrojan el salvarte la vida no lo sean. Bueno, por ejemplo, la prueba que mencioné, los marcadores tumorales, sí en su mayoría los seguros los cubren. Las mamografías igualmente. Hay algunas pruebas de imágenes como la mamografía en 3D que han aumentado su popularidad entre los clínicos. Hay algunos que las prefieren, hay algunos seguros que no la cubren. Según el criterio del clínico que te esté evaluando, entonces debes de tomar la decisión si te haces la mamografía convencional o te haces la 3D. En cuanto a otras pruebas también que son coadyuvantes para el diagnóstico o la tipificación del cáncer, hay algunos, o sea, existen lo que son los marcadores moleculares, que son los genes BRCA1 y BRCA2. Esos son pruebas moleculares que se realizan para determinar si el paciente es de alto riesgo para padecer cáncer de mama y de ovario. Entiendo. Y estos ya están incluidos en la cobertura por los seguros, por las aseguradoras. O sea que mientras más se va avanzando en tecnología y también los sistemas de salud tienen que ir adaptándose
y aumentando también la cobertura para este tipo de enfermedades catastróficas. Sí, claro. Pero acaba de mencionar pacientes de riesgo elevado. Y he escuchado hablar realmente de pacientes de riesgo elevado y de un riesgo promedio. Cuando hablan de este tipo de riesgos, ¿a qué se refieren? Bueno, el riesgo promedio es un paciente que, por ejemplo, no tiene ningún familiar de primer grado que haya sido afectado por cáncer de mama, sea una madre, un hermano, una hermana. Son personas que no tienen tampoco ningún familiar que se le haya identificado la mutación que mencioné anteriormente, que no haya tenido ningún tipo de radiación en la zona pectoral, o sea, en la zona de tórax, antes de los 30 años de edad o en la infancia, que esto también te pondría en una posición de riesgo. Esos pacientes promedios, vamos a decir serían que son como el grueso. Factores externos, o sea, factores genéticos, caería. No. El factor genético sería aproximadamente un 5% de los pacientes diagnosticados. O sea que el grueso de la población que se diagnostica corresponde a un paciente promedio con un riesgo promedio, no un riesgo elevado. Entiendo. ¿Y pacientes de riesgo elevado cuáles serían entonces? Esas personas que tienen una madre, que tienen una hermana o un hermano, o sea, hablamos de familiares de primer grado, que hayan padecido de la enfermedad o que tengan, que le hayan identificado uno de estos genes supresores mutados, esos serían considerados de alto riesgo. O sea que siempre prevalece el factor genético de una u otra forma en este asunto del cáncer de mama. Realmente es un 5% de los pacientes diagnosticados. Lo que más prevalece son los factores, por ejemplo, del estilo de vida, ambientales, nutricionales, la exposición a sustancias tóxicas, nocivas, dañinas para el cuerpo, el tabaquismo, por ejemplo, siendo una de ellas, la inactividad física y una nutrición deficiente de manera continuada en el tiempo. ¿Qué tan cierto es esto? Porque lo escuchamos mucho. Mi abuelita sufrió de cáncer de mama, tengo que cuidarme porque yo soy candidata. ¿Qué tan verídico es este tipo de cosas que uno escucha? Sí, que uno escucha. Después de los 40 años de edad, si tienes un familiar cercano que ha padecido de cáncer de seno, lo correcto es que anualmente te sometas a las pruebas exploratorias que están establecidas para hacer el diagnóstico precoz. También es muy importante conocer tu cuerpo, conocer la forma de tus senos para poder identificar en un momento dado cualquier anormalidad en ellos. En esto consiste el autoexamen de mamas, que en ninguna medida sustituye lo que son las pruebas para detección temprana del cáncer que se deben de hacer anualmente. No las sustituyen porque no hay evidencia científica de que éstas determinen o sea una buena herramienta para un diagnóstico precoz. Pero sí, cuando tú localizas un bulto nuevo o una abnormalidad en la anatomía de tu mama, entonces sí puedes, no debes de pasarlo por alto y debes de acudir a tu médico de cabecera. Porque para investigar. A veces estos bultos pueden ser tan pequeños que a lo mejor uno ni lo sienta, entiendo yo, en una etapa primaria, o siempre se puede sentir. Precisamente por eso es que se deben de hacer las mamografías anuales, porque en el momento que ya tú te estás palpando una masa con bordes irregulares, que no te duele a la palpación, sería como una mayor probabilidad de que sea un tumor maligno cuando tiene esas características, pero no necesariamente. También puede pasar que algunos de estos tumores sean redondeados, que sean lábiles o que provoque algún tipo de sensibilidad cuando lo tocas o incluso dolor. ¿Dónde usted cree que falla el diagnóstico temprano? ¿En el descuido del paciente
o en el mismo comportamiento del cáncer, que a lo mejor es muy invasivo y actúa muy rápido? Yo creo que es una cuestión de educación, Sí. de educación y de concientización por parte de los sistemas de salud en general. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana hemos avanzado mucho en este sentido, Sí. en cuanto a la educación de las personas, sobre todo las mujeres. Vemos, desde mi experiencia en el instituto, vemos que son la población que más se cuida, en el sentido de que hacen más análisis, pruebas, chequeos periódicos, más que, por ejemplo, la población masculina. Sí, pero entonces este porcentaje tan bajito en la población masculina no será dado por el mismo descuido del hombre y quizás hayan más casos. Yo creo que hay un factor cultural muy Sí. importante que tiene mucho peso, pero sí también veo que hay un interés, y un interés no solamente de decirlo, sino estrategias para acercar también al hombre a hacerse los chequeos rutinarios. Ok. Sí. ¿De qué forma se quiere involucrar al hombre, que usted lo ha visto? Bueno, hay unas campañas ahora mismo y unos programas. Hay un programa específicamente que es el de detección temprana de cáncer de mama, cervicuterino y de próstata, que está auspiciado por el SNS. Okay. Ya lleva unos cuantos años realizándose, y nosotros, por ejemplo, en el instituto recibimos periódicamente tanto población femenina como masculina que están dentro de ese programa que está auspiciado por la primera dama. Entiendo. Hacerse sus chequeos periódicos. Entiendo. ¿Cuál es, aparte del cáncer de mama, cuál otro usted entiende que es muy común, que está resultando muy común en nuestro país? Como que en las pruebas son los que más se arrojan. El número 1 es el cáncer de mama. El de próstata y el cervicuterino todavía también están muy a la delantera, el cervicuterino. Ahorita hablo de los estilos del estilo de vida. ¿Cómo el estilo de vida puede afectar a una mujer para producirle cáncer? Bueno, esos son factores de riesgo que están muy bien estudiados. Por poner un ejemplo, está muy bien estudiado que existe un factor protector cuando las personas hacen una actividad física, cuando hay una contracción muscular, se liberan unas sustancias mioquinas, se llaman, que son protectoras, son prácticamente anticancerígenas. Entiendo. Se pueden llamar. Entonces en el estilo de vida esto se bloquea. Pero en el estilo de vida sedentario. Sedentario. Si tú tienes un estilo de vida sedentario, no te estás beneficiando de ese factor protector que puede tener esas mioquinas, por ejemplo. En el cáncer de mama específicamente se ha visto que estas mioquinas afectan positivamente, o sea, disminuyen el crecimiento de la MCF7, que son células de cáncer de seno. Entiendo. Doctor, ahorita mencionó que habían pruebas, pero me imagino que así como hay las pruebas que te arrojan si tienes la célula cancerígena o no, ¿habrán algún tipo de pruebas genéticas que permitan, ver si esa persona puede sufrir de cáncer o estar sufriendo de cáncer, de cierta forma? No necesariamente. Por ejemplo, las pruebas del BRCA1 y 2, esas pruebas no necesariamente, si te dan positiva, quieren decir que tú padezcas la enfermedad, sino que es un gen de susceptibilidad. Eso quiere decir que tú tienes mayor probabilidad de riesgo, mayor probabilidad de tener un cáncer de mama o de ovario, en este caso el BRCA1. Y en cuanto a las células, se hacen biopsias también, sonodirigidas o de otro tipo, donde se extrae material, o sea, células, tejido, de la zona biopsiada y se trabaja para identificar
esa tipificación del cáncer de seno, por ejemplo. Sí, doctor, ¿y cómo es este proceso a lo interno bioquímicamente, a lo interno de su laboratorio? Porque siempre vemos el resultado, mas no sabemos cómo salió y de dónde salió. ¿Cómo más o menos es este proceso una vez llega una prueba a su laboratorio? Bueno, en los laboratorios existen varias fases. Sí. Está lo que es la fase preanalítica, que es en el momento en que el médico prescriptor está haciendo su indicación, y ahí comienza todo la trazabilidad y el proceso del laboratorio desde que el médico indica la prueba, sabiendo que esa prueba debe ser indicada oportunamente, que está indicada también clínicamente, que tiene sentido hacerla a ese paciente. Sí. Luego, una vez se realiza esa fase preanalítica, donde el paciente, si tiene que tener alguna condición especial, se le pregunta si ha tenido esas condiciones especiales. En el caso de las pruebas moleculares para la detección de este gen mutado, no es necesario ningún tipo de preparación previa, ni tampoco ningún tipo de exigencia, ni ayunas, ni nada. Sí, le iba a preguntar que cuando habla de preparaciones previas, ¿a qué se refiere? Exacto. Sí. Por ejemplo, hay pruebas que requieren ayuno, de una cantidad de horas determinadas para poder ser realizado, ese tipo de cosas. Okay. Por ejemplo, en este caso se hace lo que es la extracción por flebotomía, por la vena. Okay. Se utiliza un tubo de EDTA, de estos que son moraditos, donde solemos hacer los hemogramas. Sí. Y son procesados en el laboratorio luego. ¿Hay alguna forma de que estas pruebas tal vez no arrojen los resultados que deberían por algún mal comportamiento del paciente antes de hacerse la prueba? ¿Que la pueda afectar de alguna forma? Específicamente estas tienen una alta especificidad. Por el método que se utiliza. No existe ni interacción con medicamentos quizás, o algún vicio que tenga el paciente, o sea, algún vicio no, si es un paciente fumador, o ese tipo de cosas. Alguna interferencia no existe en lo absoluto. En este caso no existe interferencia analítica. Si tenemos una buena preanalítica y una obtención buena de la muestra, en cantidad, en volumen, sí, claro, porque es sangre, ¿no? Generalmente no hay ningún tipo de inconvenientes a la hora del procesamiento, porque esta metodología tiene una alta especificidad. Entiendo. Ahora, si hablamos de otro tipo de pruebas, por ejemplo, los perfiles, lipídicos, o el caso del PSA, del antígeno prostático, que tiene también unas exigencias. Antes del paciente no puede haber eyaculado cercano a la toma de muestra, por ejemplo, porque suele arrojar resultados altamente, elevados, falsamente elevados, entiendo, y ese tipo de cosas, pero en este caso... ¿Y el ayuno en qué interviene? Porque esta pregunta siempre he tenido, ¿por qué pasa hambre para hacer una prueba de laboratorio? Generalmente cuando suelen hacer la química, la responsable de esta ayuna es la glucosa basal, que nunca suele faltar. Sí. Entonces esta requiere tener un ayuno. Igualmente el perfil lipídico, que te va a pedir también unas horas de ayunos específicas, no más de 12 horas de ayuno, porque ya se consideraría un ayuno prolongado. Entonces esas son las pruebas que son como más comúnmente realizadas. Entiendo. Que sí exigen una preparación previa. Entiendo. Doctora, volviendo al cáncer, porque como que salimos completamente del tema. Cuando hablan de síntomas tempranos o alertas que puede una persona encontrar para decir, ok, tengo que ir al médico porque esto puede ser cáncer de mama, ¿cuáles serían esos síntomas o esas alertas? Cuando tú estás examinando tus senos, o qué sé yo, mucha gente aleatoriamente, fortuitamente, mientras se está vistiendo, bañándose, peinándose, localiza una tumefacción o nueva en la mama. La piel de la mama puede verse como con ligeros hoyuelitos, que adquiere como la textura de piel de naranja, como la cáscara de una naranja.
Pero hoyuelos como perforaciones o ¿qué tipo de hoyuelos? Como la cáscara de la naranja. Son como pequeños como hundimientos. No, hundimientos. Como pequeños hundimientos. Okay. Y cuando hay alguna retracción de lo que es el área del pezón, cuando el pezón cambia, está enrojecido, está descamándose o presentas dolor, alguna secreción también del pezón, incluso sangrado. Sí, y este tipo de descamación del pezón, ¿a qué tipo de descamación? O sea, para que no se interfiera como a lo mejor una descamación de algún rash que tuve en algún momento. No tiene que ver. No, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Algo bastante notable. Okay. Es bastante notable. Cuando tú lo observes en ti, te vas a dar cuenta de que algo no está bien. ¿Es doloroso? Bien. ¿Esta descamación es dolorosa? Generalmente provoca dolor. Entiendo. O sea, que no es algo Cuando está ya en ese momento sí. que hay una retracción del pezón y que hay una alteración en la piel, es porque hay ya una inflamación, un crecimiento ahí. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos como mujer diferenciar que lo que no estoy teniendo es el típico dolor o molestia de quizás una ovulación? ¿Qué tan prolongado es este dolor? Bueno, tiene que ser, por ejemplo, cuando estamos ovulando, nosotros, por eso precisamente la importancia de reconocer la anatomía de nuestras mamas, claro. y cada mujer debe conocer su ciclo. Si tú ves que ya pasó tu ciclo ovulatorio y tú sigues observando esa tumoración o ese nodulito, por así decirlo, no debes de dejarlo por sentado, debes de prestarle atención. Igualmente se pueden observar ganglios en los que es alrededor de la clavícula. Entiendo. Que serían ganglios inflamados, también debajo de la axila o alrededor de ella. Okay. Eso también sería un síntoma o un signo que no debes de dejar desapercibido, a pesar de que este tipo de signos pueden pasar en algunas otras condiciones que no necesariamente tiene que ser cáncer de mama. Entiendo. Pero no debes de dejarlo pasar por alto. Entiendo. Bueno, doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intran estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, siguiendo hablando en el tema del estilo de vida y el cáncer, ¿qué otras, qué otras cosas que, dependiendo del estilo de vida que tengamos, pudieran afectarnos y darnos esta enfermedad o producirla de alguna forma? Factores de riesgo, hablábamos de la inactividad física, hablábamos del tabaquismo, que es parte del estilo de vida, hablábamos de la ingesta de alcohol,
También estábamos hablando del factor nutricional. Sí. Todo esto influye en aumentar tu riesgo, porque la obesidad se ha visto, se sabe, hay suficiente evidencia que demuestra que es un factor de riesgo también para padecer de cáncer. Entiendo. Y ahorita dijo también cuando hay una prolongación en la ingesta de alimentos. Sí, por ejemplo, el azúcar y los carbohidratos refinados. Okay. Esos alimentos que se llaman ultraprocesados, esos son los que se han identificado que tienen mayor responsabilidad en la producción de enfermedades crónicas y del cáncer igualmente. Por si acaso existen algunos medicamentos que tengan una propensión a proliferar o a causar cáncer. Bueno, en el caso, por ejemplo, de medicamentos inmunosupresores, estos pueden aumentar cuando hay un paciente que por una enfermedad de base tiene que tomarlos de una manera prolongada. Esto puede ponerlo en una posición de mayor riesgo para padecer cáncer. Entiendo. Sí. ¿Porque de qué forma afecta? Los inmunosupresores lo que hacen es disminuir la acción de la inmunidad. Entiendo. Porque las personas que suelen tomarlo generalmente tienen enfermedades autoinmunes. Esto es que tu sistema inmune o tus células inmunes atacan a células propias. Sí. O sistemas propios. Entiendo. Por ejemplo, es el caso de la artritis reumatoide. Okay. La artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad que es muy común y es una enfermedad que amerita en la toma de este tipo de medicamentos. Entiendo. Doctora, ¿cómo el medio ambiente puede afectar o sea, ser también un factor de cáncer? Bueno, existen muchas sustancias en las que, sin saberlo, nosotros entramos en contacto diariamente. Tanto pueden volatilizarse en el aire, como la contaminación ambiental. Entiendo. Como por ejemplo sustancias que entramos en contacto con ellas en la casa, por ejemplo, en la cocción de los mismos alimentos. Todavía encontramos comúnmente sartenes y utensilios de cocina que están recubiertos, sobre todo los que son antiadherentes, que están recubiertos por una capa de teflón, que es una sustancia que es cancerígena. ¿Y cómo uno puede identificar cuando uno está comprando estas cosas que es o no de teflón? Sí, ¿qué es o no de teflón? Porque a sinceridad yo creo que yo en mi vida me fijo en eso. Bueno, pues hay que ver muy bien la etiqueta y ver el material. A veces algunos fabricantes suelen utilizar otra nomenclatura que no es teflón, porque ya las personas han hecho el oído del teflón, entonces utilizan otra nomenclatura para llamar al teflón de la manera genérica. Entiendo. Entonces siempre es bueno, ahora que tenemos tanto acceso a la información, utilizar esos smartphones y buscar los componentes de esa capa antiadherente que tiene muchos sartenes, para nosotros no cometer el error de meter a nuestras vidas un componente más que nos puede poner en riesgo. Pero el teflón, ¿por qué en particular? O sea, ¿qué es lo que tiene esta sustancia que puede producir cáncer? Bueno, esta sustancia se identificó ya hace más de 10 años como altamente cancerígena. Fue una sustancia que en principio se creó no para este tipo de utensilios, sino para recubrir otro tipo de utensilios del mundo o de la industria armamentística. Sí, de las guerras, este tipo de cosas. Exactamente. Entiendo. Para impermeabilizar ciertos armamentos,
ese tipo de cosas. Entonces, se comenzó a introducir esa sustancia a otro tipo de utensilios, como famosamente los sartenes y los utensilios de cocina. Sí, claro. Pero así como está esta sustancia, también entramos en contacto con otro tipo de sustancias que realmente no tenemos quizás el conocimiento de que estamos entrando con una sustancia cancerígena. Ajá. O incluso hasta los disruptores hormonales, estos de que ya es muy bien sabido, cuando hay un tipo específico de sustancia que compone un plástico, de esos que no son reusables, de los que son desechables, cuando entran en una temperatura X o altas temperaturas, suelen alterar el contenido de la botella, por ejemplo, de una botella de agua. Sí, claro. Entonces, estas sustancias son sustancias tóxicas que al final uno termina consumiéndolas. Sí. Y no tienen ni sabor, ni olor, ni nada. Uno no. Y no se da, no lo percibe, no entiendo. Y en el caso de las radiaciones que son tan famosas, pues vivo escuchando a gente, no quiero radiación, eso da cáncer. Sí. ¿Qué tan real es esto? Bueno, de lo que yo he podido verificar que hay suficiente información científica, por ejemplo, de cómo se ha relacionado cierto tumor cerebral con las radiaciones, por ejemplo, de los teléfonos móviles y las recomendaciones de sociedades de oncología, por ejemplo, la española, recomienda, por ejemplo, limitar el uso del teléfono móvil, no tenerlo cerca de tu cuerpo, no tenerlo cerca por ejemplo, no ponerlo en el bolsillo, cerca de lo que es el corazón, no ponerlo, por ejemplo, en la cabecera de tu cama, sino que retirarlo cuando se esté cargando, retirarlo del sitio donde vas a tener tu descanso. Sí. Además que también interrumpe las pantallas, cuando se encienden las pantallas, también eso tiene un efecto que puede causar insomnio, disruptor del descanso, por así decirlo. Sí, sí. Sí, ese tipo de radiación sí se ha asociado con Pero cáncer. También hablan mucho del tipo de radiación que tiene que ver con tomografías y este tipo de cosas. ¿Eso es real o es un mito urbano? Bueno, eso depende de las dosis. Por ejemplo, en las mamografías, después de los 40 años se tiene que hacer una vez al año. Sí. La dosis de radiación que tú percibes es mínima, realmente. Okay. O sea que valorar el beneficio que te va a dar el diagnóstico temprano de un cáncer de mama, por ejemplo, en el caso de la mamografía, pesa más que la exposición que tú vas a tener a esa radiación. Sí, claro. Porque el cáncer es una enfermedad catastrófica que cuando te la diagnostican tardíamente, la supervivencia va bajando, va disminuyendo dependiendo del estadio. Sí, claro. Entonces es mucho más el sufrimiento del paciente, mucho más la dificultad para la curación, mucho más la inversión económica por parte de la familia, y eso es un drama social realmente. Justo eso le iba a preguntar, porque usted está en el Instituto Nacional del Cáncer, entonces usted está en el campo de batalla del cáncer, como quien dice. ¿Cuáles son las implicaciones sociales que usted desde el campo de batalla ve que tiene tanto el paciente como la familia? Porque esta enfermedad no es de quien la lleva. Esta enfermedad es de todos los que están alrededor. Así Entonces, ¿qué tanto usted ve eso todo el tiempo? Bueno, es el día a día de nosotros. Estamos en el instituto y la mayor parte de los pacientes que solemos atender ahí en laboratorio son pacientes que padecen de algún tipo de cáncer. Por eso la intención, por ejemplo, los esfuerzos que se hacen desde el instituto para formar y instruir a los médicos de atención primaria, a los pediatras, haciendo estrategias para formar a esos profesionales de la salud para saber identificar en estadios lo más temprano posible, porque cuando los pacientes llegan al instituto con un estadio avanzado, el drama es mucho mayor y eso lo vemos todos los días. Entonces se está trabajando para tratar de disminuir
ese diagnóstico tardío que se suele estar haciendo lamentablemente en estos estratos socioeconómicos un poco más bajos. Entonces ahí hay una labor que si se continúa haciendo, vamos a ver los frutos dentro de unos años. La mayoría de los casos que ustedes reciben que están en este asunto de pruebas, generalmente vienen en estados tempranos o lastimosamente el porcentaje más alto es en estados tardíos. Lamentablemente, los estados tardíos son los más frecuentes diagnosticados. Sí. Sí, ya muchas veces los pacientes llegan al instituto con un diagnóstico de una enfermedad avanzada y ya ahí es cuando se ve el drama mayor porque va bajando la posibilidad de curación. Sí, claro. Entonces, por eso es que estamos en ese plan, en esa estrategia de tratar de que el paciente llegue lo antes posible. Entiendo. Y acortar ese tiempo, tanto de diagnóstico como de tratamiento, muy importante. Doctor, ¿y los seguros con respecto a esto del cáncer? ¿Qué tanto están acompañando a las personas en todo este proceso? Porque sabemos que esto es una enfermedad catastrófica, sabemos que es una enfermedad costosa y generalmente la vida se le cae a las personas con esto. Entonces el seguro es una parte económica bastante importante. En la medida de lo que usted ve a través del instituto, ¿qué tanto ayudan? Bueno, precisamente ha habido una actualización en cuanto a la cobertura o a la disponibilidad de fondos para ese tipo de enfermedades. Ahora mismo está en 3 millones de pesos. Okay. O sea que se ha avanzado en su experiencia, o sea, de lo que se gasta, 3 millones de pesos es significativo. Proporcionalmente. Sí, proporcionalmente, a la sinceridad. Eso depende del tipo de cáncer. Okay. El tratamiento, el tiempo de tratamiento, porque todos los medicamentos de quimioterapia, de radioterapia son muy costosos, pero gracias a Dios tenemos un instituto público en donde los pacientes de menos recurso económico tienen la posibilidad de tener acceso a esas tecnologías donde no tienen que pagar grandes cantidades de dinero como en centros privados. Sí, claro. Para poder tener acceso a ese tipo de terapias. Entonces, ha habido mucho avance en este tenor del cáncer específicamente como enfermedad catastrófica. Sí. Sí queda mucho todavía por recorrer, pero desde luego las políticas que se están implementando a nivel del hospital, desde mi experiencia, lo que he podido observar es precisamente hacia eso, hacia un diagnóstico temprano, que la gente nos llegue lo más temprano posible para entonces poder tener una curación o una mitigación de esta enfermedad que sea más exitoso el tratamiento. Sí. Y a nivel de la parte de la clínica, de las analíticas, ¿hacia dónde se ve que se está volcando realmente como la actualización? Quizás pruebas más certeras, pruebas que tal vez se puedan hacer sin que exista siquiera el gen, pero que la persona sepa que por allá viene esta situación y tiene que cuidarse. ¿Hacia dónde se va dirigiendo esto de cierta forma? Porque hemos conseguido muchos avances en la medicina. Entonces puede que el cáncer, que es tan catastrófico, sea un foco para mejorar quizás más aún esa prevención. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio, en el cáncer hay fundamentalmente las áreas diagnósticas. Las áreas diagnósticas son laboratorio clínico, anatomía patológica y centro de imágenes. Sí. Entonces, muchas veces, dependiendo del estadio o de la sospecha clínica, se suelen hacer o se suelen indicar análisis de sangre o análisis ya de tejido o de biopsias. Y han habido muchos avances, por ejemplo, en el país ahora mismo, en el sector público, podemos tener acceso
a pruebas, por ejemplo, del cáncer de mama para poder tipificar qué tipo de cáncer de mama es que tiene la paciente. Y por lo tanto, cuando tú sabes el tipo específico de cáncer de mama, puedes dirigir mejor el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Entiendo. Doctora, vemos mucho. Esto ya sale un poquito, sí, sale y no. Estos letreros de botella, curo el cáncer, te salvo, y todo esto demás lo vemos. Llame al 809, te salvo la vida. ¿Qué tan real es? Porque hay muchas personas que todavía creen en las botellas. Entonces, en su experiencia, ¿qué tan funcional y qué tan curativas son estas botellas? Estos remedios. Estos remedios, sí. Bueno, mira, cuando hay un cáncer, no hay otra manera que acudir a la medicina tradicional, donde se cuentan con las evidencias y los estudios ya realizados sobre las diferentes moléculas que hay disponibles para los tratamientos, sobre los diferentes terapias, diferentes medios diagnósticos, para ser más específico, pero yo no les recomiendo a nadie que tenga un diagnóstico de cáncer que se trate con ningún tipo de remedio que no sea la medicina ya probada, científicamente probada, porque con la salud uno realmente no puede jugarse. Para el área de la prevención o para tratar de llevar un estilo de vida saludable, como ya habíamos hablado antes, la nutrición tiene mucho que ver, pero todas estas cosas son antes de un diagnóstico. Entiendo. Eso es prevención de que siquiera te salga una célula cancerígena. Claro, porque es que cuando tu sistema inmunológico está en unas condiciones para defenderse, no tienes que llegar a un diagnóstico de cáncer. Nosotros continuamente, nuestro código genético vive cometiendo errores y se habla de que nosotros tenemos microcánceres en la vida. Vamos a tener muchos microcánceres que nuestro propio sistema inmunológico se ha encargado de erradicar. Entiendo. Por ejemplo, se está hablando de la diagnóstico en algunos casos con el cáncer de mama. Por ejemplo, porque se ha llegado a detectar tan tempranamente que a lo mejor se pone en entredicho de que si ese cáncer hubiese realmente progresado, si el sistema inmunológico no se hubiese encargado de desbaratarlo. Tiene sentido realmente. Sí. Y esto puede ser solamente llevando un buen estilo de vida y una buena alimentación, me imagino. Claro, una vida activa, evitando estar en contacto con esas sustancias que están comprobadísimas, que son cancerígenas, por ejemplo el tabaco y el alcohol. Previniendo el sobrepeso y la obesidad. En el tabaco y el alcohol, porque vamos a especificar cosas, sobre todo en el tabaco, estos vapes no producen cáncer. ¿Eso es cierto o no? Bueno, estos vapes son muy nuevos realmente. Entonces, la experiencia que se tiene con ellos es reducida. Pero hablamos de que ¿tienen nicotina igual? No es una opción más saludable que el cigarrillo. O sea, es prácticamente lo mismo, sino cuidado que sí pueden ser más dañinos. Exacto, porque siempre digo, bueno, que yo no estoy fumando, que yo estoy utilizando el electrónico, pero tú le preguntas, ¿cuál es el porcentaje de nicotina que tiene tu cigarrillo? No tiene ninguno. Y sin embargo, tienen quizás más que un cigarrillo, por lo menos lo que se ve. Bueno, habría que ver la evolución de este nuevo producto, por así decirlo, a ver en el tiempo cómo va a ir afectando la salud y si se recopila suficiente evidencia científica como para compararlo con el tabaquismo normalmente, porque el daño del tabaco no solamente es químico, sino también es físico, es térmico. Entiendo, sí, ciertamente afecta mucho la piel sobre todo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero si quiere dejarle algún consejo a la población, aquí tiene las pantallas. Bueno, el mensaje que tenemos que
tomarnos muy en serio nuestros chequeos anuales. Hay que cuidarse, hay que hacer un diagnóstico temprano de patologías como el cáncer de mama, que todavía es el cáncer más diagnosticado en la mujer. Si alguien desea contactarlo, de las personas que la están viendo en este momento, ¿dónde pudieran conseguirla? Ya yo di la orejita ahorita del INCAR, pero termínate de dar la información. Sí, estamos en el Instituto Nacional del Cáncer, en el laboratorio clínico, disponibles para toda la población que tenga necesidades de los servicios del laboratorio. Y allí en el INCAR hay un grupo bien grande de profesionales altamente cualificados que le pueden servir para tratar todos sus temas relacionados con cáncer. Esperando que muy pocos tengan que pasar por esta situación, pero si tienen las sospechas, vayan rápido. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.